Hola, ¿cómo están? Yo nací con el pipí parado. En serio, nací con el pipí parado. El ginecólogo se lo contó a mi madre. Le dijo, este bebé va a ser un pícaro, va a ser un picaflor. Ha nacido con el pipí parado. Quizá nací con el pipí parado porque las primeras manos que me tocaron fueron las de un hombre, las de ese ginecólogo. No sé. Luego de chico estaba muy enamorado de una tía muy linda, de una prima muy linda, pero sobre todo de una chica a la que veía en las clases de natación, en el club cerca de casa. Vivía enamorado de ella. Pensaba mucho en ella. Maliciaba cosas eróticas con ella cuando la veía en la piscina, en su traje de baño. Tenía más o menos mi edad. Teníamos 11, 12 años y yo ya me había asomado al deseo erótico, al primer deseo erótico, ¿no? Y como se imaginarán, dado que había nacido con el pipí parado, vivía con el pipí parado. Veía a la tía y había una reacción hidráulica, veía a la prima y había una sublevación allá abajo, veía sobre todo a la chica del club y esa república independiente se amotinaba y se iba a la guerra. Recuerdo vivamente, ¿cómo es la memoria tan arbitraria, no? Que una vez estábamos en el club y estaba papá y yo estaba mirando a la chica que me gustaba y papá siempre estaba retándome, ¿no? A ver, haz un clavado, a ver, tírate del trampolín. Y me puse de pie y tenía el pipí parado. Y papá me miró con una cara de perplejidad por una parte y no sé si reprobación por otra. Bueno, así vivía. Pero nunca había visto el cuerpo desnudo de una mujer. Lo imaginaba, claro, ¿no? Pero en casa de mis padres era imposible encontrar una foto en una revista, en cualquier revista, de una mujer desnuda. Era imposible. Porque incluso si las fotos eran de una mujer en bikini, de una mujer en un traje de baño recortado, no entraban a casa esas fotos. ¿Por qué? Porque había una censura. ¿Quién era el censor? ¿Quién era el comisario? Mi padre. ¿Quién lo diría? Mi padre. Y luego mi madre. Ambos. Entonces las revistas de actualidad, las revistas de política, las revistas de frivolidades, que en efecto entraban en casa de mis padres, pasaban por esa censura previa. Y ellos, sobre todo papá, pero también mamá, si había una foto de una chica linda en bikini, la cortaban y la tiraban a la basura, la hacían pedacitos. Entonces era imposible en casa de mis padres ver, ya no digo la foto de una mujer linda, desnuda, sin ropa, sino ver la foto de una mujer linda en bikini, en tanga o en bañador, era imposible. Así que yo tenía que complacer mi afiebrada imaginación mirando a la chica en el club, en las clases de natación, o a la tía que tenía una gran casa con una linda piscina, que era guapísima. No diré su nombre, pero ella sabe bien quién es. Y a la prima. Bueno, hasta que un día en el colegio inglés, el Markham, yo vi que en el recreo un grupo de niños, todos más avispados, más listos que yo, estaban viendo una revista. Me acerqué y miré de soslayo a hurtadillas, pero casi no pude ver nada. Yo no pertenecía a ese grupo, porque al lado de ellos yo era un nerd, un ganso, un tontín. Sin embargo, ocurrió que el dueño de esa revista, que era una revista Playboy, era amigo mío. Se llamaba Juan Pedro de Osma. Tengo un gran recuerdo de él.
porque era noble y generoso conmigo. Provenía de una familia muy rica. Nosotros, al lado de su familia, éramos pobretones. Vivía también con sus padres y con sus numerosos hermanos en una casa en el campo, lejos de la ciudad y de camino a la casa del campo que tenían mis padres, donde yo vivía. Entonces, después del colegio, como los hermanos de Osma eran muy ricos, tenían, choferes en unas camionetas estupendas que iban a buscarlos al colegio. Y frecuentemente tenían el gesto piadoso, compasivo, de llevarme a mí en esas camionetas. En uno de esos viajes de regreso desde el colegio hasta el campo, Juan Pedro de Osma, que era bueno conmigo, que se compadecía de mis debilidades, de mi aire distraído, de mi inequívoca pinta de nerd, y que me defendía, porque yo no sabía pelear, y él en cambio era el más temible peleador de la promoción, ¿no? Y me defendía si algún matoncito quería provocarme, con lo cual yo estaba siempre a la sombra de Juan Pedro. Juan Pedro, gran tipo, lo recuerdo con profundo cariño, le mando un abrazo, me prestó la revista. Vio que yo estaba derritiéndome de curiosidad por verla y me la prestó. Me dijo, llévatela unos días, después me la devuelves. Porque él, sus hermanos, sus papás tenían tanta plata que viajaban todo el tiempo, y sus papás por lo visto eran muy liberales y podían los hermanos de Juan Pedro y él mismo tener estas revistas sin esconderlas demasiado. Las compraban en sus viajes, las llevaban a Lima y tenían una colección de Playboys que yo por supuesto envidiaba ardiendo de deseo. Ya digo, en casa de mis padres era imposible ver una foto en la revista Caretas, en la penúltima página, de una mujer en bikini, porque las recortaban. Y yo veía la página recortada y sufría. Y ardía en deseo y en curiosidad. Eran esas fiebres primeras de la adolescencia, ¿no es cierto? Y como dije, vivía, claro, como casi todos los chicos a esa edad, ¿no? Pensando todo el tiempo en cosas eróticas, en mujeres, y solo en mujeres. En aquella época solo pensaba en mujeres, solo deseaba mujeres, y solo quería ver a una mujer desnuda. Entonces Juan Pedro de Osma, mi gran amigo y compañero del colegio, me prestó esa revista Playboy. Pero entrar en casa de mis padres con esa revista Playboy era como entrar con una bomba de neutrones, era peligrosísimo. Por lo tanto, hice un gran esfuerzo para esconderla. A solas en mi habitación, abrí la revista y la miré arrobado, absolutamente fascinado, maravillado por esas fotografías, deslumbrado por esos cuerpos desnudos de unas mujeres que me parecían de una belleza celestial, divina. Esos pechos, esos senos, esos pezones. Y luego esas promesas al sur del ombligo, esas invitaciones en la entrepierna, mujeres que se permitían mostrar la insuperable belleza de sus vaginas. Yo nunca había visto así a unas mujeres tan lindas, mostrando con naturalidad, con una sonrisa, disfrutándolo, sus espléndidos cuerpos desnudos. Y sobre todo yo miraba sus pechos, pero en particular sus vaginas, y pensaba, qué maravilla, yo allí tengo que entrar alguna vez. Quiero ser un geógrafo, un explorador. Quiero entrar en esos valles y quiero navegar por esos ríos. Quiero hundirme en esos océanos y quiero bucear profundamente hasta el fondo del mar. Entonces yo, que había nacido con el pipí parado, por supuesto viendo la revista que me prestó Juan Pedro, cogí todos los cuadros y todas las imágenes religiosas de mi habitación, que había un montón, ¿no es cierto? La Virgen, Jesucito, el Padre Escrivá de Balaguer. Entonces cogía los cuadros, los metía debajo de la cama,
cogía las pequeñas estatuas religiosas, las metía debajo de la cama, las estampitas del padre Escrivá de Galaver, fundador del Opus Dei, debajo de la cama. ¿Por qué todos debajo de la cama? Bueno, porque luego ocurría lo que tenía que ocurrir. Agitaba frenéticamente mi virilidad mirando la revista del pecado, la revista prohibida, libidinosa que me había prestado Juan Pedro de Osma. Esta fue la primera vez que vi una mujer desnuda y la amé, y las amé a todas. Y pensé que mi destino era amar algún día a una mujer tan linda como ellas, las de la revista Playboy. Juan Pedro me había dicho, quédate con la revista unos días, no hay apuro, no me la tienes que devolver mañana, así que la escondí. Y la escondí, no fui suficientemente astuto, debajo de la cama. Saqué a los santitos, a las virgencitas, metí ahí a la revista, pensé, nadie la va a encontrar. Nadie la va a encontrar. Pues ocurrió que a los pocos días regresé del colegio y mi madre estaba llorando. Me llevó a su habitación, estaba devastada, estaba consternada, lloraba. No encontraba las palabras para decirme lo que finalmente me dijo. Sacó la revista de su velador, de su mesa de noche, y me dijo, la empleada Irma ha encontrado esto en tu cuarto. Y mamá no tenía palabras para decirme cuán decepcionada estaba de mí, de su hijo mayor, de su Jaimín, que se iba a ir al cielo con ella, que de grande iba a ser sacerdote, obispo, cardenal y luego papa. Y de pronto su Jaimín era este adolescente pajero que tenía una Playboy debajo de la cama. ¿Cómo era posible, se preguntaba mamá, que esa Playboy hubiera entrado, hubiera penetrado como un virus maligno en su casa? ¿Quién te la ha prestado? ¿Debía yo delatar a Juan Pedro? No lo delaté. ¿Y cómo así la tienes? No quise confesar mis culpas. ¿Y qué haces con ella? ¿Por qué la tienes? ¿Qué sientes cuando miras esas fotos? No todas las mujeres somos así. Esas mujeres son satánicas, están poseídas por el demonio, han sido penetradas por el maligno. Y si tú las miras, el diablo va a entrar en ti también. Bueno, pero lo peor estaba por venir. Luego llegó papá. Papá, como si fuera un cura, un cardenal, un obispo, ¿no? Papá posó, por supuesto, de mojigato, de santurrón. ¡Qué escándalo! En el fondo yo creo que estaba pensando, menos mal que mi hijo tiene una revista de mujeres desnudas y no de hombres desnudos. Parecería una buena noticia, ¿no? Porque mi padre siempre me mariconeaba. Pero papá también se escandalizó y dijo qué barbaridad, qué decepción tan grande, qué asco, qué repugnancia. Así que ambos decidieron, yo temblando, ¿no? Temblando, llorando, pidiendo perdón. Yo como si hubiera violado a una mujer, ¿no? Como si hubiera perpetrado un crimen abyecto. Decidieron ellos que iban a quemar la revista del pecado, allí, in situ. Encendieron la chimenea. Papá era el vengador justiciero. Mamá era la beata sollozando. Y yo era el pecador, el impío, el infiel, el infidel. Y ardió la revista, la echaron al fuego y las llamaradas consumían, destruían, reducían a cenizas a esas mujeres tan lindas, a las que yo amaba, las amaba para siempre, eternamente, y fueron destruidas por ese fuego puritano, horrible. Fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Nunca más vi a esas chicas de esa revista. Nunca más las vi y ya las amaba para siempre. Y luego fue tremendamente difícil explicarle a mi amigo Juan Pedro de Osma que ya no tenía la revista. ¿Pero por qué ya no la tienes? Mis padres la han quemado. Juan Pedro se moría de la risa. No lo podía creer y le decía, sí, la encontraron, la echaron a la chimenea, encendieron un fuego, mi padre echaba leñas y más leñas. No quedó nada, no quedó nada. Quedaron cenizas de esas chicas desnudas. Por suerte Juan Pedro no me pegó, no me insultó, me entendió, gran amigo, gran tipo, lo quiero mucho. Porque él me inició, sin saberlo quizá, ¿no? Me inauguró en esa manifestación de la belleza, la contemplación arrobada
del cuerpo desnudo de una mujer de belleza sobrecogedora. No olvidaré nunca la tristeza profunda que me embargó al ver a esa revista del pecado ardiendo en la chimenea de mis padres. Creo que en ese momento decidí que no podía ser virtuoso, que no podía ser cura y que no iría nunca al cielo, porque las mujeres desnudas me gustaban demasiado y porque las promesas de sus vaginas rosadísimas y delicadas que parecían sonreírme e invitarme, eran unas promesas que yo no podía desatender, no podía deshonrar. Eran unas promesas que yo tenía que cumplir, acometer, como en efecto ocurrió. Y ahora vivo y amo a una mujer que cuando está desnuda la contemplo arrobado porque es más linda que todas esas chicas de Playboy que murieron quemadas en la chimenea de mis padres, y le digo, eres una diosa, eres una diosa. Siempre soñé con estar, con amar, con poseer a una mujer tan linda como tú. Seguimos mañana.